compañeras y compañeros del tercer grado de primaria, bienvenidos a Aprende en Casa 3. Hoy tenemos una clase más de ciencias naturales y estoy muy emocionado del tema que vamos a ver el día de hoy, porque se llama Una historia con muchos cambios de temperatura. Les va a encantar esta clase, pero para eso necesitamos invitar al maestro Ezequiel. Vengan, vamos a darle la bienvenida. Hola, maestro Ezequiel, ¿cómo está? Hola, Pepe, ¿bien y tú? Muy contento de tenerlo en esta clase. Qué bueno, te saludo con el corazón. Sí. Y como dijiste, una historia con mucha historia, por así decirlo. Recordemos que en las dos últimas clases hemos visto que la temperatura se mide con los termómetros, pero la duda es, ¿desde cuándo existe este interés y necesidad en la humanidad? No lo sé, maestro. Esto tiende desde tiempos remotos. El ser humano ha tenido un interés constante por medir la temperatura. Así que empecemos la clase de hoy realizando un viaje al pasado. ¡Perfecto! El primero es el griego Filón de Bizancio. Construyó el primer artefacto similar a un termómetro en el tercer siglo antes de nuestra era, o sea, hace más de 2200 años. Muy bien. Se trataba de un cascarón esférico de vidrio que contenía aire. Se conectaba a un recipiente con agua a través de un tubo de vidrio delgado. Cuando se ponía debajo de los rayos solares, el aire dentro del cascarón se expandía y liberaba burbujas al agua. Y cuando el sol se metía o hacía frío, el aire se contraía generando un vacío que hacía subir el agua por el tubo. Esto como tal no lo podemos llamar termómetro, puesto que un termómetro mide la temperatura. Claro. Pero es muy parecido al que hicimos la clase pasada, Cierto. nuestro termómetro casero. Sí, en ¿Hacía realidad calor? no nos decía a cuántos grados estábamos, pero sí nos daba una idea si hacía frío o calor. O calor, es decir, el agua se movía dependiendo de la temperatura en el ambiente que existía. Era Claro. muy parecido a lo que hizo este primer creador de un termómetro, por así decirlo. Bueno, pero eran las primeras ideas sobre un termómetro. Exactamente, pero volvamos al viaje en el tiempo. Unos 400 años después, en el siglo II de nuestra era, poco más de 1800 años, también en Grecia, un hombre llamado Claudio Galeno definió la primera escala de temperaturas. Pero adelantaremos un poco el reloj hasta el siglo XVI, alrededor del año 1590. En Florencia, Sí. Italia, Galileo Galilei, ¿te suena? Galileo Galilei, claro que sí. Retomó aquel artefacto de los griegos, el termoscopio, y lo reinventó, pero en esta ocasión lo colocó en vertical, así cuando el aire se calentaba, se expandía y el nivel del agua en el tubo bajaba. Pero para poder mostrar las pequeñas variaciones de temperatura, tenía que ser muy alto. Y Ya. de hecho, no mucho tiempo después, diversos científicos retomaron el principio del termoscopio e hicieron su propia versión. En el siglo XVII, es decir, los años 1600, Ajá. científicos como Santorio Santori, Roberto Flut y Cornelio Drebbel, todos ellos propusieron avances al invento, pero había un pequeño gran problema en todo esto. ¿Cuál era? Es que sí lo lograban mejorar, Ajá. es decir, ellos mejoraban el diseño, pero agregaban su propio modelo de medición o su propio sistema de medición. O sea que cada uno proponía diferentes números para la misma temperatura y entonces eso era un desastre, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que usamos los Celsius. Cierto. Pero en ese momento, ¿no había alguien que los obligara a ponerse de acuerdo con una medición? Pues no era tan fácil porque parecía que solamente ellos sabían de qué hablaban o de Ajá. qué estaban hablando. Unos 50 años más tarde, Sí. en el año de 1701, en Dinamarca, un científico llamado Ole Romer Sí. desarrolló un sistema de medición con un termómetro cerrado. Un día recibió la visita de un joven que lo admiraba y que, por cierto, estaba obsesionado con la medición de las temperaturas. A ver si te suena. Era Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit, a ver. Me suena ¿Alguna mucho. vez lo has escuchado? Y estoy casi seguro. Sí. Él era un científico de origen alemán, nacido en lo que hoy es Polonia. Fahrenheit retoma la idea del punto de congelación del agua salada de Romer, Ajá. le cambia los números y un año después diseña el primer termómetro de alcohol y 5 años después
al primer termómetro de mercurio. ¿Te ha de sonar mercurio? Sí, me Y su- suena porque creo que son los termómetros que usamos en nuestras casas. Justamente su invento se hizo muy popular también por eso. Pero ahí no acaba este viaje. No, 30 y tantos años más tarde, Sí. por eso en 1744 en Suecia, Andrés Celsius inventó otra escala de temperatura. Se basa en el agua pura al nivel del mar, el punto de congelación del agua cuando se transforma en hielo. Es decir, sería el punto cero sí, del hielo y el punto de ebullición del agua sería el 100. Como estos puntos, el de congelación y de ebullición del agua, hay 100 puntos o 100 de temperatura de diferencia, a esta escala se le conoce como centígrados. Por eso normalmente decimos 37 grados centígrados. Ah, pero en realidad nos estamos refiriendo a la escala de Celsius. Exacto. Pero, ¿qué crees? A pesar de que esta escala se hizo muy popular, 100 años más tarde, Ajá. en 1848, el varón William Kelvin retomó la escala de Celsius, pero colocó el cero en donde, según él, Ajá. la materia ya no intercambiaba ningún tipo de energía, es decir, el llamado cero absoluto. Esta temperatura es exactamente menos 273.15 grados Celsius. ¿Te ¿Qué? imaginas qué tan abajo estaba? Eso es, debe ser algo muy, muy frío. Es decir, pues la verdad es que si el cero es en el punto donde se congela, eso, bueno, yo no me lo imagino, y ustedes en casa. Pero, ¿dónde midió esa temperatura? ¿Él cómo le hizo? ¿Se fue al Polo Sur, al Polo Norte o dónde? Bueno, pues en ninguna parte como tal. Si recordamos, la Antártida era lo más frío en nuestra Tierra. Claro. Pero esto lo logró determinar a través de cálculos matemáticos e hipótesis, porque ni siquiera en el Polo Norte o en el Polo Sur o en la Antártida llega a presentarse esta temperatura. De hecho, Pepe, la temperatura más fría registrada en el ambiente, Ajá. en un ambiente natural, es de 89.2 negativo, es decir, menos 89.2 grados Celsius. Oye, eso es muy frío, pero ni siquiera al punto del varón Kelvin. Pero entonces, ¿dónde se usa un termómetro con grados Kelvin? Bueno, es una escala que no sabemos usarla en casa, pero se ocupa mucho en la ciencia. Por ejemplo, para calcular la temperatura del espacio, que está alrededor de los 3 grados Kelvin. Ay, 3 grados Kelvin. Qué maravilla que se puedan calcular ese tipo de temperaturas. Parece propio de la ciencia ficción porque yo no he visto un termómetro que nos dé menos 200 y tantos Kelvin o más de 1000 y tantos centígrados. Esos son cantidades muy grandes para mi cabeza. De hecho, hasta es raro ocupar la escala de Kelvin. Ocupamos mucho la de Celsius o la de centígrados. Cierto. Pero pues no te olvides que esta historia ha sido muy extensa y muy larga. La curiosidad de los seres humanos es infinita y obviamente pues es un motor de la ciencia. Cuando tú te preguntas las cosas, buscas respuestas. Oiga, maestro, pero yo estoy seguro que todas las niñas y niños, y yo también nos preguntamos, ¿por qué hay tantas escalas? ¿Por qué no nada más se ponen de acuerdo y usamos una? ¿No es mejor? Yo diría. Bueno, tenemos que pensar que durante mucho tiempo la humanidad no tuvo tan buena comunicación. Ahorita es muy fácil mandarle un mensaje a alguien, Ajá. pero imagínate años atrás. En esas épocas los inventos se conocían solamente en las comunidades a las que llegaba la divulgación de ese invento. Es decir, si yo lo inventaba y Pepe estaba cerquita de mí, pues se lo podía compartir. Claro. La ciencia no estaba al alcance de todos. Justamente al respecto de eso, tenemos una cápsula. ¿Quieres conocer un poco más de los autores de las escalas más usadas en el mundo? Sí, la verdad es que sí, tengo mucha curiosidad. ¿Y ustedes allí en casa? Claro, nos Entonces, encantaría, ¿verdad? Vamos a ver este video de Celsius contra Fahrenheit. A ver, vamos a ver, ¿quién gana? Mi nombre es Daniel Gabriel Fahrenheit y nací aquí, en Gdansk. Hoy es Polonia, pero en esa época era Alemania. Era el año 1701. Yo tenía apenas 15 años. Yo apenas iba a nacer. Celsius, no es tu turno todavía. Perdón, Decía que en ese momento estaba muy enojado con la vida.
Anduve por ahí de barrio en barrio, vagando sin rumbo hasta que fui a parar a un lugar que me resultó muy especial. Ahí había hogueras y mezclas de arena que se fundían para formar vidrio, y yo tuve la suerte de que me aceptaran como aprendiz. Y entonces ahí, trabajando el vidrio para hacer tubos y esferas, encontré una cierta paz. Porque aunque hubiera termómetros y barómetros, cada uno marcaba sus propias cifras y nadie se ponía de acuerdo. Hacía falta una sola escala para todos. Así fue como di con mi maravillosa escala que todo el mundo adoptó. Pero, perdona que te interrumpa, Daniel Gabriel, pero ¿qué no acaso esa idea la tuvo otro científico a quien casualmente tú visitaste un año antes de inventar esta escala? Bueno, sí, la idea no fue totalmente mía, sino de Ole Romer. Ah, Y cuando vi que la escala de Romer tenía todas sus mediciones en numeritos que terminaban en fracciones, así es que yo lo multipliqué todo por 4 y yo le puse mercurio al termómetro. Y ¡tada! El agua se congelaba a 32 grados y la temperatura humana era de 96, como las axilas de mi mujer. ¿Lo ven? ¡Perfección! ¡Perdón! ¿Pero qué tiene de lógico esa escala? ¿No sería más lógico que se congelara en cero? ¿Crees que mis medidas son arbitrarias? Pues si no lo fuera, la mayor parte del mundo usaría tu escala. Y la mayor parte del mundo usa mi escala. Mi escala es más sencilla. El 0 es cuando se congela el agua pura al nivel del mar. Y el 100 es cuando hierve el agua. Nada más, muy sencillo, ¿no? Tú no tienes idea de cómo funciona el mercurio. Yo lo estudié muy de cerca y por cada grado en escala, un volumen de mercurio se incrementa por una parte de 10.000. ¿Qué? ¿Alguien entendió al señor? Nadie. Nadie te entendió. Mi turno. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Anders Celsius y soy sueco. Decía que con el tema de la temperatura siempre me pareció todo un poco forzado. La escala de Fahrenheit parecía un capricho de un señor que estaba obsesionado con el mercurio. Así que se me ocurrió en 1742 proponer un sistema más simple. No. Di las cosas como son. Así no propusiste tu escala. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Ah, sí es cierto. Ya no me acordaba. No, pues qué bueno que estoy aquí para recordártelo, ¿no? Pusiste el 0 en el punto de ebullición y el 100 en el punto de congelación. Dime, ¿qué lógica tiene eso? Bueno, pero después la cambiaron. Hasta después de tu muerte. Pero bueno, me morí luego, a los 3 años ya estaba en la tumba. Y ahora que me acuerdo ya sé por qué lo puse al revés. Así que me aseguraba de que no hubiera números negativos en mi escala. Hubieras usado mi escala y no tendrías números negativos. No me quería complicar. Pues te complicaste más. Y tú eres el más complicado de todos, estás loco, seguramente por todos los vapores de mercurio que inhalaste cuando estaba soplando vidrio. ¡Silencio! A un lado, patéticos e insignificantes científicos de recámara. ¿Quién eres tú? Yo soy Lord Kelvin y mi sistema es absoluto. ¿Alguna vez en su insignificante carrera de científicos se preguntaron qué temperatura tiene el universo? No podían pensar más allá de sus pueblos. Saben que aún en el frío del agua congelada, las partículas más pequeñas de la materia se siguen moviendo. A temperaturas que son negativas en sus escalas, sigue habiendo intercambio de energía. Solo yo, Lord Kelvin, pude determinar que la temperatura en la que ya no hay movimiento de partículas es 0 grados Kelvin. ¡Oh! ¿Y cuánto es eso en nuestros grados?
En grados Celsius es menos 273. ¿Y en grados Fahrenheit? En grados Fahrenheit no lo sé, nunca les entendí bien. ¡Ay! Entonces es verdad, a nadie le gustan mis grados. De hecho, hay un tipo que también partió de mi cero absoluto, pero que usa grados Fahrenheit. Se llama Rankin y te admira mucho, aunque no es muy popular que digamos. ¡Ay! Pero un momento, Lord Kelvin. ¿Pero esa temperatura existe en la Tierra? Claro que no. Entonces, ¿por qué no mejor usa un sistema de cero absoluto? Lo dejamos para medir el espacio para la ciencia y el mío, el del muchacho, los dejamos para medir las temperaturas del clima del planeta. Y todo el mundo contento. Inteligente el muchacho, ¿eh? De acuerdo, así será. La de ustedes será para la vida cotidiana y mi vida, mi escala, será para la ciencia. Bueno, yo me refería... No se hable más. Hasta la eternidad y el más allá. Bueno, pues ya está. Los dos nos quedaremos funcionando y los grados Kelvin se medirán en Celsius y los tuyos servirán para medir los grados Rampis. Ranking. Por eso, ranking. ¿Contento? Nunca estaré contento. Nunca estaré contento con tus grados desplazando a los míos. No, pues se daban mucho y muy duro Y ese ganó Fahrenheit y Kelvin. ese Celsius y ganó Kelvin. Bueno, en la ciencia. Bueno, pero maestro Ezequiel, me doy cuenta de que el mercurio fue muy importante para esto. Sí, porque para lograr que llegue al ebullición hay que alcanzar temperaturas de más de 350 grados Celsius. Cierto. Y, por ejemplo, ¿el mercurio se puede congelar? Sí, aunque tiene un punto de congelación muy bajo, es de menos 38 grados centígrados. O sea, 38 grados menos que el agua. Entonces, en condiciones normales, ni se hace sólido ni se hace vapor. Por eso es que es tan buen elemento para meter dentro de un termómetro y eso nos ayuda a medir la temperatura. Sí, no por nada ha sido desde entonces el termómetro más usado, más popular y más famoso. Sí, yo en mi casa tengo uno de mercurio. Bueno, la mayoría de las casas tienen termómetros de mercurio. Mi abuelita tiene un termómetro de mercurio y sobre todo sirven para medir la temperatura corporal. Como vimos la primera clase de esta semana, Sí. en el video de la fiebre y la hipotermia, Ujú. la medición de la temperatura corporal es muy importante. Cualquier alteración extrema es un indicador de que algo en el cuerpo no está bien. Claro, pues una enfermedad, un virus. Y por eso, en caso de que no contemos con un termómetro, es indispensable ante cualquier signo que asistamos a la clínica o a un médico, lo más cercano que tengamos. Sí, y en casa y en las clínicas encontraremos termómetros de 3 tipos. Todos sirven para lo mismo, es decir, medir la temperatura, Ujú. pero ocupan diferente tecnología. Vamos a ver 3 termómetros, Pepe, en los cuales los ocupamos diariamente Sí, y veamos sus ventajas y sus desventajas, ¿te parece? excelente. Entonces, empecemos con el primero, con el más popular, como lo estuvimos viendo en el cuento de Celsius contra Fahrenheit, el termómetro de mercurio y de etanol. Sí. ¿Me ayudas a leer, por favor? Claro que sí. Aquí dice, funciona con el líquido que se dilata con el calor y se contrae con el frío. La ventaja es fácil de producir. La desventaja es que tardan un poco en dar la temperatura y el mercurio es tóxico. Por ¿Cómo eso está? cuando se rompe hay que correr. Más que correr, ser muy cuidadosos. Ujú. Pero como dijiste, una desventaja es que si se te cae, se va a romper. Sí. Y la otra es que el mercurio, si se sale del termómetro, es muy tóxico. ¿Cierto? Pero su ventaja sería... ¿Qué ventaja le verías? Pues que como es pequeño lo podemos transportar, lo podemos tener en la casa, es muy común, entonces puede haber en casi todas las casas de nuestro país. ¿cierto? Pero yo también al verlo tan pequeño, Sí. lo veo más frágil. Entonces cierto. sería como una ventaja o desventaja. Puede ser una desventaja porque si vamos por ahí con el termómetro en la mano, se nos puede caer fácilmente y romper. O en la bolsa o en la Sí. mochila se va a romper. Cierto. Ese termómetro, más que ventajas, tiene desventajas. Ujú. En su tiempo supongo que tuvo que haber sido pues, la última novedad. Claro. Imagínate en esos tiempos poderte medir la temperatura. Y Qué saber sorprendente. si estabas bien o mal. Exacto. ¿no? Pero si nos fijamos bien,
Actualmente no es el más funcional para todos, o digamos el que tiene más ventajas. Cierto. Veamos este segundo. A ver. Este es un termómetro digital. Supongo que también tienes uno en casa o lo has visto. Termómetros digitales, sí, aquí están. La ventaja es que dan la respuesta inmediatamente y la desventaja es que los materiales con los que se construyen son de un alto costo para el ambiente. Estos termómetros digitales funcionan con termistores. ¿Lo dije bien, maestro? Sí, los termistores van a ser sustancias que conducen la electricidad de diferentes maneras según la temperatura. Estas están desplazando al mercurio, es decir, estos termómetros digitales son de plástico, Sí. ocupan baterías. Tienen una ventaja de que tienen más o menos como un minuto. Te lo pones y en un minuto aproximadamente suena, exacto, algunos tienen una alarma. Va a sonar y te dice qué temperatura tienes. Pero la desventaja es que como son hechos de plásticos, ¿te acuerdas cuántos años tardaba un Claro, plástico en... tarda muchísimo. Exacto, en eliminarse del ambiente tarda mucho, entonces al ser de plástico contamina más. Y ahora imagínate si le sumamos una batería, Pues más aún. porque todavía la batería va a seguir contaminando. Cierto. Son muy baratos y por eso los podemos distribuir mucho, porque fabricarlos es barato y su material es fácil de acceder. Su precio tampoco es tan alto, pero su desventaja es que es un contaminante bastante fuerte para el ambiente. Claro. ¿Y cómo se maneja? Con esos termistores, es decir, te colocas el termómetro y detecta qué tanto calor tienes. Eso envía una señal al sistema del termómetro que checa qué tanto calor y con los números indica en la pantalla, es decir, como que mide tu calor y luego le da la orden a la pantallita de soltar el número. Y en la pantalla viene el nombre no, el número exacto, porque vienen 36.5, por ejemplo. Y ahora, de 36.8. estos dos que hemos visto, del digital y del de mercurio, ¿cuál será más exacto? Pues el digital, ¿no? Porque a veces el de termómetro, como es de vidrio, lo tenemos que estar viendo para ver dónde queda la rayita y a veces no damos bien con el número exacto. ¿No te llegó a pasar que te lo ponías y cuando ya ibas subiendo, te lo quitabas y estás, ¿dónde está la línea 2? Y nunca la encontrabas? Cierto, sí me pasó. O el que lo estabas agite y agite y agite y agite. Entonces podemos ver que en ventajas ganan un termómetro digital. Claro. Pero ¿qué crees? En nuestros tiempos hay un tercer termómetro. ¿Qué? ¿Uno más? Uno más, son los termómetros infrarrojos. Mira, vamos a verlos. A ver. Ay, son estos. Ya los he visto, sobre todo ahora. Termómetro infrarrojo o pirómetro. Su lente y el campo de medición deben estar muy limpios. Su respuesta es inmediata y a distancia. Es un termómetro infrarrojo. Es decir, estos termómetros, has visto que sacan una lucecita roja. Claro. Esa lucecita roja no es ni radioactiva, ni tóxica, ni nos hace ningún daño. Solo es para señalar qué lugar quieres medir. Son muy buenos porque nada más le presionas un botón y te da la temperatura exacta. Pero, ¿has visto dónde te puedes tomar la temperatura con esos? Sí, yo veo que en algunos lugares lo toman en la frente, en el cuello, en la muñeca. Pero ¿en qué lugar convendría tomar la temperatura? Pues vendría más en la frente. Ahora, si ponemos esa característica en comparación de los otros dos, es decir, ponemos las características de los tres, el de mercurio lo tienes que medir en la axila. Sí. ¿El y digital? El digital también. ¿Y el infrarrojo? No, el infrarrojo puede ser aquí. ¿Y necesitas tocar la frente? No, también lo puedes hacer a distancia. Entonces tiene una ventaja y más en estos tiempos que no podemos tener contacto con otras personas u objetos. Claro, así es, nos ayuda a mantener la distancia y así podemos mantener seguras a las personas que toman la temperatura y también a los que también son tomados con la temperatura, ¿no? Pero ¿qué crees? Tienen una desventaja. Pero ¿cuál podría ser? Imagínate que ese día estuve caminando y había mucho polvo, mucho polvo. Entonces, ese polvo tal vez estaba sudando y se me pegó en la frente. Cuando lo midan, ese polvo que está ahí interfiere en la medición. Si yo quisiera tomar, por ejemplo, la temperatura de la mesa, con esos termómetros se puede. Pero ¿qué tal si está muy mugrosa o es de metal y ya está oxidada? Entonces la suciedad alteraría la medición de la temperatura. Exacto, tanto el óxido como el polvo puede alterar esa medición y nos va a dar una medición dudosa. ¿Qué tal si no es esa la que realmente tenemos? Ese es un gran dato, maestro Ezequiel. La próxima vez que me apunten con un termómetro infrarrojo, tal vez tenga yo que limpiarme un poquito más. Bueno, sobre todo si salí y estuve en el polvo y eso, podría decirle, hey, un momento,
O tal vez no con las manos, sino un trapito porque ¿Cierto? tenemos que limpiarnos muy bien nuestras manos. Sí. Pero, ¿qué crees, Pepe? Viendo ¿Qué? todo este viaje de los termómetros y cómo se han creado y cuáles existen ahorita, se nos acabó la clase. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, es que fue un viaje muy largo. Sí, y yo estoy muy entretenido con esto de los termómetros, la lucha entre las mediciones y sobre todo los tipos de termómetros. ¿Ustedes en casa conocían tantos? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues ya los conocemos. ¿Y qué te parece si para cerrar la clase vemos la línea del tiempo de todo este viaje que hicieron los termómetros? Excelente, vamos a ver esta línea del tiempo. Ahí está. Fueron muchos científicos que le fueron haciendo mejoras, crearon sus propias escalas, hasta llegar a lo que ocupamos ahorita, los grados Celsius. Todo este viaje comenzó en Alejandría en el siglo III a.C. Y terminó en Inglaterra, en 1844. con el cero absoluto de Lord Kelvin. Exacto. Entonces sigamos aprendiendo y ahora sabemos para qué funcionan los termómetros y por qué ocupamos esa escala. Excelente. Ay, tengo ganas de buscar el termómetro de mi casa y medir, a ver, hacer mediciones y probar cuánto medimos ahí en la casa y después al otro día. Y en fin, ves que me voy con muchas ganas de ser científico en mi casa. Y lo maestro, podemos así que- hacer solamente con un solo termómetro. Exacto. Maestro, muchas gracias por esta clase. Gracias a ti, Pepe. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la clase del día de hoy. Estuvo muy divertida, ¿no es así? Y sobre todo aprendimos muchísimo de la historia de los termómetros y la medición de la temperatura. Por hoy hemos terminado, pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales del tercer grado de primaria y el tema fue una historia con muchos cambios de temperatura. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas, porque continuamos con lengua materna. Pero antes necesitamos mover un poquito. ¿Qué tal si nos quitamos este cero absoluto y empezamos a agitar el cuerpo? Acompáñenos. Pero para Vengan. medir la temperatura, sacúdete. Sí, sacúdese. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.